Terminábamos el anterior video tutorial dejando planteado un problema. En un par de programas vimos cómo establecer una referencia o un puntero desde un objeto derivada a su clase padre. Pero vimos también cómo ese objeto solo puede acceder a la parte padre de la clase, no a la parte derivada, porque al ser la referencia o el puntero del tipo padre, no tiene acceso a esa parte derivada. Nos preguntábamos también el porqué de tanta insistencia en querer acceder a la clase padre desde objetos de las clases derivadas. Así que empezamos este video tutorial viendo varias razones concretas por las que es tan importante poder hacer esto. Retomamos el código del final del anterior vídeo con la clase padre sanador y las clases derivadas Almer y Argoniano, en las que de nuevo usamos punteros de tipo padre sanador aquí, desde objetos de tipo derivada. Es el ejemplo aquí de P sanador, que es un puntero tipo sanador que inicializamos con un objeto tipo Almer. También podría ser con un objeto argoniano. El problema en ambos casos es que estos punteros solo tienen acceso a la parte sanador, no a las partes derivadas. Por eso, P sanador flecha hechizo llama a la función sanador, operador de alcance hechizo, en lugar de a Almer, operador de alcance hechizo, o argoniano, operador de alcance hechizo. Lo podemos ver en su salida. De nuevo, ¿por qué intentamos hacer esto? Vamos a ver que hay no una, sino varias razones que pueden hacer muy útil poder crear referencias o punteros a un objeto tipo padre desde un objeto derivada. Primer ejemplo, supongamos que queremos escribir una función que imprima el nombre y el hechizo especial de cada raza. Sin usar un puntero a la clase padre, tendremos que escribirlo usando funciones sobrecargadas en cada una de las clases derivadas. Algo como esto, que funciona correctamente y al ser solo dos clases derivadas es sencillo de implementar. Pero supongamos que quisiéramos hacer lo mismo para las 10 razas diferentes que pueblan Skyrim. Ya tendríamos que crear 10 funciones sobrecargadas. No digamos si queremos incluir las diferentes tribus de cada raza, que serían decenas o cientos de funciones sobrecargadas. Además, cada vez que agreguemos un nuevo tipo de raza o tribu, tendremos que escribir una nueva función para ella. Muchísimo trabajo. Cuando además, si nos fijamos en estas dos funciones, la única diferencia es el tipo del parámetro. El resto es exactamente igual en las dos. Y tanto Almer como Argoniano y todas las otras posibles razas o tribus tienen en común que heredan de sanador. Todas cuentan con una parte sanador. Así que creo que debe estar claro lo útil que sería poder escribir una función como esta. Una función que ahora se encuentra dentro de la clase sanador, la clase padre, lo que nos permitiría pasarla a cualquier clase derivada que herede de ella, incluso aunque las escribamos después de haber creado esta función, siempre que las declaremos como hijas de la clase sanador. En lugar de tener que crear una función para cada clase derivada, tendríamos una función que sería válida para todas las clases que deriven de sanador. Ventaja más que evidente. Primera razón, pasar de escribir decenas o cientos de funciones sobrecargadas a escribir una solo. Pero de momento seguimos teniendo un problema porque R sanador o P sanador, si usáramos un puntero, son de tipo sanador. Así que aquí rsanador.hechizo llamará a sanador operador de alcance hechizo, no a la versión derivada correspondiente de la función hechizo. Así que con lo que sabemos hasta ahora, esto sería muy útil, pero no funciona como vemos en la salida. Pero existen otras muchas razones para querer usar referencias y punteros a objetos padre desde objetos derivados.
En este ejemplo solo tenemos un Almer o un argoniano, pero ¿qué ocurre si tenemos más? Si por ejemplo tenemos 3 Almers y 3 argonianos, podemos mantenerlos en un array para facilitar el acceso. Pero como los arrays solo pueden contener objetos de un tipo, sin usar un puntero o una referencia a la clase padre, tendríamos que crear un array diferente para cada tipo derivado. Sería algo como esto. Código en el que creamos dos arrays definidos como referencias const de tipo auto, dándoles como identificador el nombre de la raza en plural, y que inicializamos con el uso de la función std_toArray, que ya debemos conocer porque la vimos en detalle en el videotutorial 110 sobre std_array, en el que decíamos que antes de la versión 17 de C++, a los std_array teníamos que pasarle entre corchetes angulares el tipo y el tamaño. Que a partir de la versión 17 podíamos omitir los dos, pero no solo uno de ellos, y que a partir de C++ 20 podemos omitir solo uno de ellos mediante el uso de std_toArray. En este caso concreto le pasamos solo el tipo, pero no el tamaño. Si alguien no está usando un compilador que admita esta funcionalidad de C++ 20, debajo está su versión para versiones anteriores desde la 11 en la que apareció std_array. Por lo demás, sencillo, tenemos dos arrays que contienen 3 elementos de cada una de las dos razas. Pero, de nuevo, nos podemos imaginar lo que sucedería si tuviéramos 30 tipos diferentes de razas y tribus con sus sanadores especializados. Necesitaríamos 30 arrays diferentes, o los que fueran, uno para cada tipo de raza o tribu. Aunque, una vez más, Almer y argoniano derivan de sanador. Así que tendría todo el sentido y sería nuevamente muy útil poder hacer algo como esto. Señalar que a día de hoy, agosto de 2022, Visual Studio no admite el uso de la función toArray, así que tenemos que usar la versión con std_array válido desde C++ 2011, en la que además del tipo tenemos que indicar el tamaño del array, que es lo que hacemos en esta línea, que compila y se ejecuta bien. Pero de nuevo nos encontramos con que cada elemento de la matriz sanadores es un puntero a sanador, que no tiene acceso a las partes de las clases derivadas. Así que la llamada a la función sanador hechizo llamará a sanador alcance hechizo en lugar de a la versión de la clase derivada de hechizo, que es lo que queremos. Por eso la salida que obtenemos es esta. Se trata de dos casos de uso reales y cotidianos, y podríamos ver muchos más en los que usar punteros o referencias para acceder a tipos de la clase padre desde objetos de sus clases derivadas podría ahorrarnos mucho tiempo y mejorar sustancialmente nuestro código. Pero también en ambas se produce el mismo problema, que el puntero o la referencia a la clase padre llama a la versión padre de la función, pero no puede acceder a la que se encuentra en la parte derivada. Así que lo que necesitamos es algún modo de hacer que esos punteros padre puedan acceder a la parte derivada de una función en lugar de a la versión de la misma que se encuentra en la parte padre. Observa que siempre nos estamos refiriendo a un puntero a la clase padre desde un objeto concreto de una clase derivada. Es a la parte derivada de ese objeto a la que queremos poder acceder. En estos ejemplos que estamos usando, a la parte Almer, si el objeto es de tipo Almer, y a la parte argoniana, si es argoniano. Pero de momento solo pueden acceder a la parte sanador, como hemos visto en estos dos casos de uso. Llegados aquí ya nos podemos ir haciendo una idea clara de por qué son tan importantes las funciones virtuales en C++, porque nos dan una respuesta para resolver este dilema. Espero que con esto nadie vuelva a sentir la necesidad de preguntar lo de ¿pero para qué vale esto de las funciones virtuales? Señalar que, aunque no es estrictamente lo mismo, pero por este mismo camino se puede entender para qué sirven las interfaces en todos los lenguajes de programación.
pero por este camino no son exactamente lo mismo. De hecho, que quede claro de momento que en C++ no todas las funciones virtuales pueden considerarse como interfaces. De hecho, solo lo son las funciones virtuales puras, como veremos. Pero nos estamos adelantando demasiado. De momento terminamos con una explicación muy breve y un ejemplo muy sencillo del uso de tres términos clave en el trabajo con herencias en C++. El primero es el de función virtual, un tipo especial de función que cuando la llamemos resuelve siempre la ejecución de la versión más derivada de la función que exista, no de la versión más padre como ha hecho hasta ahora en los anteriores ejemplos. En estos ejemplos de objeto de una clase derivada declarada como de tipo padre, las funciones virtuales accederán primero a la función de la clase derivada. Si la jerarquía fuera más amplia, una función virtual siempre resuelve a la versión más derivada en la jerarquía, la más especializada, como también dijimos que se definían. Esta capacidad de poder resolver a funciones de distintas clases que comparten relaciones jerárquicas es lo que se denomina polimorfismo, el segundo término clave en herencia. Pero para que esto sea posible, las funciones derivadas y la función padre tienen que ser coincidentes, lo que significa que deben compartir la misma firma, que ya sabemos que incluye el nombre, los tipos de parámetros y si es const o no, y también el mismo tipo de retorno. Deben coincidir exactamente entre la función padre y las funciones derivadas. Cuando se cumple esta coincidencia, se dice que las funciones son overrides, el tercer término clave de herencias, traducible por anulaciones o enmascaramientos, aunque podría quedar mejor en castellano como sobreescrituras. Son tres temas que vamos a empezar a usar constantemente a partir de ahora. Pero de momento vemos en este programa, que es la versión más básica que ya hemos usado en anteriores videotutoriales, para explicar el problema de no poder acceder a la parte derivada de una clase. Aquí lo que hacemos ahora es convertir la función en virtual, para lo que simplemente colocamos la palabra clave virtual antes de la declaración de la función. Una vez más, la sintaxis es muy sencilla. No es la sintaxis, sino la lógica de funcionamiento lo que dificulta la comprensión de C++. Piensa como lo haría el compilador, es la clave para entender el idioma que utiliza. Aquí tenemos rpadre, una referencia a la parte padre de un objeto derivada. Hasta ahora veíamos que cuando rpadre.getNombre era evaluado, resolvía siempre a padre alcance getNombre, que no puede acceder a la parte derivada de este objeto. Pero ahora hemos hecho la función getNombre virtual, siempre y cuando las funciones getNombre que existan en otras clases derivadas coincidan en firma y retorno con esta función de la clase padre, ahora virtual. Por tanto, esas funciones serán override, con una relación polimórfica entre ellas. Y con esto logramos lo que buscábamos. Nuestro programa ahora buscará la versión más derivada de las funciones override que haya en ese programa, no la versión padre como antes. En este ejemplo, a la función en derivada en lugar de a la función en padre. En los otros ejemplos que usamos y sobre los que volveremos, a la función override en Almer o en argoniano y no en sanador como hasta ahora. Vemos en la salida como ahora sí es la que esperábamos. Se trata de un cambio enorme visto en su contexto, que debe dejar claro para todos la cantidad enorme de posibilidades que nos abren las herencias, que será lo que veamos en los próximos videotutoriales. Cuando uno llega a un punto como este y lo ha entendido, es uno de esos momentos en los que se descubre sorprendido pensando eso de pero qué bonita y divertida es la programación. Que es lo mismo que decir que qué bonito es el polimorfismo, las funciones virtuales y el override. Piénsalo, pero no se te ocurra decirlo en voz alta o te tomarán por un tipo muy raro.